Hola chicas, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Hola. Bueno, vamos a esperar un ratito que se conecten más alumnos, sí, y vamos a arrancar la clase explicando un poco los trabajos prácticos que veo que están como medios perdidos. Así que bueno, no importa que algunos no los hayan hecho, les va a servir, pero vamos a arrancar viendo algunas cosas, ¿sí? Porque veo que algunos estaban medios perdidos, lo tuvieron que rendir 3 veces y lo seguían desaprobando, así que vamos a mirar punto por punto, ¿sí? Si lo tienen por ahí, agárrenlo y lo vamos viendo. Bueno, Bueno, chicas, mientras tanto, mientras le damos tiempito a algunos que se conecten, de las que están conectadas, ¿todas rindieron el examen? Tanto el 1 como el 2. sí. Yo sí. Sí, yo sí, creo que sí. Ese creo que sí, no lo noté muy convencido. ¿Qué pasó? No, yo lo hice. O Sí, sea, creo que en el primero, en el segundo intento lo pude hacer porque lo estaba haciendo del teléfono y sí. tuve unos errores con el tema del cuadrito y después entré a la computadora y de ahí sí lo pude hacer. Bien, sí, por ahí con el Pero teléfono se complica un poco. sí, se me había complicado un poco con el teléfono. Y bueno, Bien, después el segundo sí lo realicé. bien, perfecto, buenísimo. ¿Y todas aprobaron? ¿Hay alguna que esté desaprobada? No, yo aprobé. Bien. ¿Alguna más? No tengan vergüenza antes de decir que desaprobaron, no pasa nada. Yo también aprobé los dos. Bien, Yo también. perfecto. Bueno, por lo visto las que desaprobaron no se conectaron todavía. Bueno, voy a comentar un poco la situación, ¿sí? ¿Por qué no voy a corregir, sino que vamos a hacerlo por ahí entre todos, los dos exámenes. Me ocurrió la situación en que muchas chicas, digo chicas porque la mayoría eran mujeres, todas eran mujeres, eh, rindieron las 3 opciones, vieron que tenían 3 posibilidades, después se les bloqueaba. Una eso. Y otra el tiempo de realización del examen. ¿A qué me refiero? Cuando abre y cuando cierre.
Estoy teniendo muchas de esas dificultades, lo hablamos con los administrativos también. Yo no sé si es que no se entendió por ahí en el momento que lo expliqué, pero todos los exámenes tienen un día de apertura, ¿sí? Y un día de cierre. Pasado ese día de cierre, automáticamente el examen se bloquea y no lo pueden hacer, chicas, ¿sí? Por más de que intenten, no es que hayan desaprobado ni nada por el estilo, el examen se cierra. De la única manera que ustedes puedan volver a hacer ese examen es que yo se los libere. En el caso de 2 o 3 chicas, les liberé el examen una vez más. Yo entiendo que son los primeros, pero ya para el tercero no lo voy a hacer más, ¿sí? Todo aquel que les apruebe o que rinda las 3 veces del examen y les vaya mal, a lo sumo que tenga un justificativo muy grande, que algo le pasó, que se le cortó internet o lo que sea, que lo podamos corroborar, van a pasar a rendir un recuperatorio al final de la cursada, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo en todas las clases recién me puedo unir. Bueno, no hay ningún problema. En todas las clases siempre comento por ahí un poco lo del examen anterior. En la clase anterior no pudimos porque no lo habían terminado, y esta, bueno, nos va a pasar algo medio parecido, pero los vamos a mirar. No voy a hacer eso las próximas clases, sí voy a hacer de mirar el examen, pero no voy a liberar una vez más el mismo examen, porque si no, no tiene sentido y no tiene sentido para ustedes, ¿sí? No es que yo quiera hacer forra con ustedes ni nada por el estilo, simplemente quiero que aprendan lo que están rindiendo. Si yo les libero 5 veces el mismo examen, es obvio que en algún momento lo van a tener bien, pero no porque lo sepan, sino porque vienen haciendo zaraza con las respuestas, ¿me entienden? Entonces la idea es esa. A partir de los próximos exámenes, cuando pasen las 3 chances de rendir, no será liberado, ¿sí? Vamos a hacer un recuperatorio al fin, no es que pierden la cursada ni nada por el estilo, pero vamos a hacer un recuperatorio al final de la cursada, antes de rendir el final, que va a ser distinto, obviamente, no va a ser el mismo examen, porque si no, no tiene sentido. A lo que voy es a que ustedes aprendan, porque a mí la verdad que me daría lo mismo que ustedes aprueben o no desaprueben, pero por mí, porque yo el contenido lo sé, yo lo que quiero es que ustedes lo aprendan, ¿sí? Entonces la idea por ahí es esa. Las próximas no se van a liberar. Hay chicas que ya se las liberé por 2 veces, o sea, rindieron 6 veces, 5. Entonces como que ya está. Si desaprueban ahora que lo volví a liberar, no es que lo liberás y quedan 3 veces más, pero si lo vuelvo a liberar, vamos a pasar un recuperatorio, o un recuperatorio general, o un recuperatorio de cada examen que hayan desaprobado. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien, y no es de mala, me va a decir, ay, qué mala esta profe. No, no es de mala, pero simplemente porque quiero que ustedes lo entiendan, ¿sí? Porque no tiene sentido que yo les libere siempre el mismo examen, porque si no, no van a aprender lo que les estoy diciendo. Es más, se van a quedar con las dudas para un final, ¿sí? ¿Qué fue lo otro que me pasó? A ver, algo. Las respuestas. Cuando ustedes desaprueban un examen, ¿sí? Les va a decir por ahí la cantidad de preguntas que tienen mal, pero no les va a dar la respuesta que está bien. ¿Por qué? Porque tienen la chance de hacerlo una vez más. Si yo les doy automáticamente la respuesta que es correcta, sí, cuando está bien les pone que es correcta, obviamente, pero cuando está mal no les da la opción que es correcta. ¿Y por qué pasa eso? Por el simple hecho de que si yo les doy la correcta, la van a anotar, la vuelven a rendir y obviamente cambian esa pregunta, ¿sí? Todas esas trampitas que son obvias que no van a pasar, pero bueno, las explico porque me ha pasado y he tenido esos mensajes por ahí preguntándomelo. ¿Alguna tiene a mano el examen, el primero? Y que quiera leerlo, y lo vamos haciendo. No, yo no los descargué. Los tengo en la compu, pero no sé cómo hacer para sacar. Bien, ¿alguna lo tiene? No, yo tampoco, los hice y quedaron en la plataforma, nunca lo... Bueno, otra cosa, recomendación, imprímanlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después van a tener un examen final y van a necesitar todo este rejunte de preguntas. ¿Sí? Si a ustedes les quedan en la plataforma, el día del final no los van a poder ver. Recomendación mía, ¿eh? Cópienlos, imprímanlo, hagan lo que quieran. Estaría buenísimo que ustedes los copien y de última los vayan marcando. ¿Sí?
¿Ninguna lo tiene? ¿De todas las que están conectadas, ninguna lo tiene? Chicas. Bueno. ¿Quieren que veamos las preguntas o arrancamos con la clase de hoy? Se me enojaron todas, ninguna quiere hablar, tienen miedo. Yo, les cae a en el pedo. único que tuve un error fue en el examen 2, Sí, que en el cuadro, una me fue, creo que decía ingresar los datos, y le puse en vez de preanalítica, en vez de postanalítica, le puse preanalítica, y ese fue el error que tuve yo, pero por el leerlo mal y por apurada. bien. Yo Bueno, también. eso Me pasó el mismo A mí error. me pasó exactamente lo mismo también Ah, con bueno, el cuadro. estamos todas. el cuadro para poner los preanalíticos y los postanalíticos. Sí. Y en ese, también por leer a las apuradas puse mal. Bueno, tienen muchísimo tiempo, chicas. Lean con tranquilidad, ¿sí? No se apuren. Tienen mucho tiempo para las pocas preguntas que son. Pueden llegar a leer un montón Sí. de veces la misma pregunta. No se apuren, son preguntas muy básicas. Si se apuran, es peor. Por ende, intenten no apurarlo, inténtenlo hacerlo con tranquilidad. Yo estoy buscando ese cuadro para poder verlo, pero bueno, ahí espérenme 2 segundos, porque lo tengo en el celu. Bueno, para la clase que viene, ahora las voy a leer yo, pero para la clase que viene necesito que todas tengan en mano copiado, fotocopia, celular, computadora, lo que más les guste, necesito que todas tengan a mano el examen que rindieron. Aprobado, desaprobado, como más les guste, pero necesito que lo tengan, ¿sí? Bien. No me quiero poner en mala, pero es para que les sirva a ustedes, chicas, porque si no después van a llegar al final, vuelvo a lo mismo, y va a haber preguntas de ahí. Si un examen final tiene 20 preguntas, pónganle la firma que 8 son similares o iguales a los parciales. Por ende, les estoy tirando un tip y les estoy dando una ayuda para lo que será el examen final. ¿Sí? Bien. Si me dan 2 segundos. Yo estoy Lo voy viendo a- si lo puedo ver del celular, pero... Sí, yo lo estoy sacando. Pero, si me dan un minutín, porque estoy con la compu y el celu. Aunque sea le hago una copia de pantalla y lo hacemos. Las preguntas son, la verdad que son muy fáciles y el tiempo es mucho. Es más, me retaron un poco porque el tiempo era demasiado y igualmente les dejé ese tiempo. Bueno, acá lo tengo, me lo voy a mandar para que lo pueda abrir. Yo lo logré abrir acá del celu. Bien, ahí lo vemos. Dame 2 segundos, lo lees y lo vamos viendo. Aunque sea arranquemos por el cuadrito ese que les complicó la existencia. Los cuadros son los más feos. Yo entiendo que los cuadros son lo más feo. Vieron que yo les dije, el cuadro por ahí es lo más complejo. Miren. Acá estamos. Bueno, a ver por cuál arrancamos. Acá está. Tenemos el cuadro. Después te digo de por ahí leer los otros, ¿sí? Ahora este lo voy a leer yo. Esperen que silencio esto. Lo voy a leer yo. Así lo vamos haciendo. Pero es que no se va a silenciar esto, que me va a hacer ruido. Bueno, se le antojó hacer ruido. Ahí estamos. A ver ahí. Sí, acá estamos. Bueno, era un cuadrito de doble entrada, ¿sí? En donde en la parte de arriba, ¿sí? En la parte que está horizontal,
teníamos las respuestas, y en la que está vertical era donde teníamos que marcar a qué etapa pertenecía, ¿sí? Recuerden que teníamos 3 etapas: preanalítica, analítica y Analítica y posanalítica. posanalítica. Bien. Si yo les preguntaba cuál era la etapa más controlada, ¿qué me ponían en eso? ¿Dónde marcaban? Analítica. Analítica. Bien, muy bien. ¿Se acuerdan por qué era la más controlada? No era porque era más que nada por la maquinaria o los resultados que dé. Tenía controles Exactamente. más estandarizados. Bien, muy bien. No depende tanto del factor humano, ¿sí? ¿Dónde ocurre la mayor cantidad de errores? En la preanalítica. En la preanalítica. Bien, buenísimo. ¿Y por qué ocurre? Que es la respuesta contraria de la otra, que recién se las di. ¿Por qué ocurren mayores errores? Depende más del Factor. factor humano. Bien, perfecto. ¿Dónde se cargan los datos? ¿En qué etapa? Y Ahí ahora es donde sabemos. yo le erré. Analítica. Yo también le. Yo Pero, ¿por entendí qué? como que ingresabas, qué sé yo, el número de documento del paciente. Claro, sí. Ahí yo me fui por ese Exactamente. lado. Está Yo como entendí media lo mismo. engorrosa. Sí. Yo Está como- también es entendí lo media tramposa. mismo. Bien, bien, bueno. Está como media tramposa. Por ahí habría que poner, en vez de poner se cargan los datos, se cargan los resultados, y si no poner se cargan los datos del paciente. Ahí, Sí. por ahí sí, es un Claro, error de... Yo entendí eso, que se cargaban los datos del paciente, como la otra compañera. Así que Bien, fue el bueno. único error que tuve. Sí, yo también. Claro, y te da el cuadro como mal. Eso es lo que no se puede hacer. Claro, queda como que te equivocaste en todo el cuadro. Sí, Yo sí, digo, pero ¿qué eso es un pasó? ¿En qué le erré? eso es un problema del sistema que no lo puede cambiar, o sea, no puedo corregir cuadrito por cuadrito. Lamentablemente me pone una mal, todo el cuadro mal. Pero bueno, por eso está bueno hacerlo. Y es verdad, es un error que pongamos, se cargan los datos, podríamos poner se cargan los resultados. Eso es discutible, es verdad, eso lo puedo llegar a entender. Entrega de resultados. Posanalítica. Posanalítica. Perfecto. Posanalítica. Posanalítica. En donde menos participan ustedes. En la Analítica. etapa analítica. Analítica. Bien, perfecto. Esperen que ahora busco el otro. ¿Cuándo arranca el análisis propiamente dicho de la muestra? Cuando se retira la muestra. ¿Dónde? Estoy viendo que eso, a ver, esa es otra que está medio complicada porque me lo corrió. A ver, esperen entonces. Porque esta está como... En esa decía termina cuando arranca el análisis Termina. propiamente dicho. Y esa yo puse la preanalítica. Claro. Está bien. Sí, sí, es esa, es la preanalítica. Perfecto. Sí, yo porque se me fue la imagen y no lo veo. Ahí está. Listo. ¿Cuándo se dan las indicaciones al paciente? En la La En la preanalítica. preanalítica. Bueno, perfecto. Ustedes, todas las que están acá, por lo visto, todas lo pusieron bien. No sé qué problema. Bueno, ahora vamos a ver, si quieren, un rato, por lo que tenemos un rato más. Vamos a ver el otro cuadro. ¿Alguno tuvo problema con el otro cuadro que se repitió 2 veces? No, yo no. 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 Bueno, lo vamos a hacer por las dudas de que después alguien se conecte y lo pueda analizar, ¿sí? Acá teníamos en la forma vertical la sección, ¿sí? A qué sección o a qué área pertenecía. Y en la horizontal teníamos las diferentes determinaciones, como coagulograma, hemograma, TSH, etc. Teníamos que ponerle la cruz o el tilde, lo que más le guste, en el cuadrito que iba. El coagulograma, ¿en qué área del laboratorio se hace? Ay, no lo encuentro. Si yo les digo en serología, ¿Hemostasia? hemostasia, muy bien. ¿Quién es la que está contestando? Siempre contesta la misma. A ver, ¿dónde está el resto? Chicas, no se me desconecten. No, No no, les- yo estaba buscando porque se me corrió, estoy en el cel, por eso. Me Está estaba bien, buscando el perfecto. cuadrito.
Yo también Bueno, estaba Yo también, buscando el pero no puedo encontrar. hemograma, ¿en Tampoco. en qué área se hace? Hematología. Hematología. Bien, perfecto. TSH, Endocrinología. Endocrinología. muy bien. Lipidograma, Química clínica. muy Química bien. Y clínica, sí. inmunoglobulinas, Inmunología. bien. Y reticulocitos, Hematología. Hematología. bien, perfecto. Bueno, le hicieron el examen a los que no tenían, que no lo han hecho, se lo hicieron, básicamente, pero bueno, eso es lo bueno y también quiero que entiendan cómo figuran o cómo funcionan estos cuadros de doble entrada, ¿sí? Vamos a mirar, a ver, alguna otra que hayan tenido mal. A ver, ¿cuál podemos hacer? No vamos a hacer todo, pero supongamos que vamos a ir a la pregunta que dice, ¿cuáles de las siguientes determinaciones son del área de química clínica? ¿Sí? Yo les voy a tirar todas las que hay, y ustedes me van a decir que sí o que no. Química clínica, recuerden. Si yo les digo glucemia, Sí, bien. Yo les digo ácido úrico, sí, Sí. bien. Si les digo recuento de glóbulos blancos, no, No, No. bien, perfecto. Cortisol, no, No. bien. ¿Y gases en sangre? sí, Sí. Bien, buenísimo. Bueno, esa es bien. Después, marcar la opción incorrecta, eso es otra falla que por ahí veo, que por ahí, porque se lee apurado, ¿sí? Tengan en cuenta cuándo es incorrecto y cuándo es correcto, porque muchos me marcan la correcta, ¿sí? Si yo digo en una oración, marque la incorrecta, y la incorrecta es una sola, ¿sí? Todo el resto van a ser correctas, y me marcan todo el resto y me dejan la opción que vale. Es una cosa. Después tengan en cuenta otra cosa. Cuando leen el enunciado, no es lo mismo que yo les diga. Ay, escucho mucho un micrófono. será. No es lo mismo que yo les diga, marquen la opción correcta, a que yo les ponga, marquen las oraciones o marquen las opciones correctas. Cuando le digo la opción, es una sola. Cuando le digo las opciones, ojo, porque es más de una. ¿Sí? Porque por ahí son cosas que uno dice, uy, qué pavo, ¿cómo te vas a dar cuenta? Uno no se da cuenta, cuando está nervioso y está rindiendo y quiere aprobar, y quiere entregar todo apurado, esas cosas uno se lo come, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Por ahí yo ahora lo digo, quizás ustedes, las que están conectadas en este momento, lo sepan, pero para que lo sepa el resto cuando vaya a escuchar la clase, ¿sí, chicas? Marque la opción incorrecta con respecto a una orden médica. Yo se las leo y ustedes me dicen cuál es la incorrecta. Acá hay una sola. Su interpretación es la función básica del administrativo. No. ¿Es verdadera o es falsa? es verdadera, o sea, es verdadera, eso es lo que ocurre, digamos, sería lo Claro. correcto. Es lo recibir correcto. la- Claro, correcto. Bien. No es la No opción se incorrecta. Bien, no se debe adivinar lo que dice. ¿Esa es correcta o es incorrecta? Con Y es respecto no es la respuesta, yo por ahí sé, no es la respuesta. Usted dígame si es correcta o incorrecta la afirmación que yo estoy haciendo. bien, es correcta. La Esa es afirmación. correcta. Bien, Correcta. perfecto. ¿Puede aceptarse una tachada o borroneada? Incorrecta. No, Correcto. esa es incorrecta. Bien, esa sería la que hay que marcar. Ujú, Sí. exacto. Bien. Lo principal es que tenga los datos del paciente. Esa es Correcto. correcta. Esa es correcta. Correcto. Bien, las otras tres eran correctas, por ende la incorrecta es, puede aceptarse una tachada borroneada, porque eso por ningún motivo tiene que pasar, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Sí. Bien. Otra pregunta. En el laboratorio el único estudio que no se puede realizar sin orden médica es hemograma. Hay una sola PCR. cosa. HIV. Bien, bien. Es lo No se único puede que realizar. se puede. Lo otro se puede más o menos pilotear, porque se puede acomodar, pero HIV
por una cuestión legal, no se puede hacer sin una orden médica, chicas, ¿sí? Sí. Vamos a ver otro. Y después ya arrancamos con la clase. Acá. Si usted, esta no sé si es de la 1 o de la 2, pero bueno, no importa, lo vamos a leer igual. Si usted como administrativo ve llegar a un paciente, esta ya la hicimos en clase un montón de veces, ve llegar a un paciente comiendo chicle el día que debe realizar el análisis, ¿qué decisión tomaría? Y hay dos respuestas. Hay dos opciones, vendrían a ser. Le da un nuevo turno en donde le repite las indicaciones o le pide, en buenos términos, que tire el chicle, lo hace esperar unos minutos y luego es atendido. Le repetís No, la le damos otro turno. otro turno. Bien, perfecto. Lo hacemos irse a la casa, ¿sí? Que se vaya y venga otro día. Le damos otro turno. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá. Seleccionar las opciones correctas. Ahí dice las opciones correctas, por ende es más de una. Los objetivos de un administrativo son, yo les leo y ustedes me dicen sí o no. Ingresar al mundo de la salud. Sí. Sí. Bien. Aprender las técnicas para una correcta extracción. No. No. Bien. Aprender los conceptos para lograr ser un buen nexo entre el paciente y el bioquímico. Sí. Sí. Bien. Saber largar diariamente los controles internos de calidad de los equipos. No. 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 Bien, entonces ahí las correctas serían la primera y la tercera, ¿sí? Vamos a otra pregunta. Los resultados obtenidos de un laboratorio deben ser tomados en el sector médico como solo una es correcta. ¿Ayuda para obtener un diagnóstico o como diagnóstico? Ayuda Ayuda para para obtener obtener un diagnóstico. diagnóstico. Bien, esta que por favor les quede bien claro, ¿sí? Nunca se da un diagnóstico en el laboratorio. Siempre ayudamos a obtener un diagnóstico. A ver, vamos a otra. Bueno, esta es muy parecida a lo del cuadro, pero lo vamos a leer. ¿Cuáles de las siguientes determinaciones pertenecen al sector de hematología? O sea que hay más de uno. ¿Coagulograma pertenece a hematología? No. Bien. ¿Recuento de glóbulos rojos? Sí. 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 Bien. ¿Eritrosedimentación? Sí. Sí. Bien. ¿Glucemia? No. No. ¿Creatinina? No. 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 ¿Hemograma? Sí. 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 Bien. ¿Y eritropoyetina? Sí. Sí. Bien, perfecto. Por ende son 1, 2, 3, 4 respuestas correctas. Y creo que no me quedan mucho más. A ver, ¿alguna otra? Me quedo que uno tiene derecho a dar un diagnóstico, se dan por teléfono, esta no. Bueno, vamos a leer esta que tiene dos respuestas, que es muy fácil. Se pueden encontrar con dos tipos de pacientes, completar lo que corresponda. Un paciente, y había que completar, es aquel que debe acudir regularmente a un centro de salud por razones de diagnóstico. ¿Cuál es? Ambulatorio. Ambulatorio. Perfecto. En cambio, un paciente es aquel que se encuentra hospitalizado por una decisión médica. Internado. Internado. Bien, buenísimo. Estas preguntas son muy fáciles si uno leyó el material, ¿sí? Si uno no leyó el material, porque esta última pregunta me encontré en que dos personas lo tenían mal, ¿sí? Y la verdad que es muy fácil esa pregunta, pero ¿qué pasa? Si uno no lee el material de lectura, no sabe ni de qué está hablando, ¿sí? Así que bueno, recomendación que todos lean el material de lectura, chicas. Bueno, a ver, ¿cuántas estamos conectadas? ¿Alguna otra pregunta con respecto al examen? No, yo era solo eso del cuadro nada más. Bien. No, De yo las era que- también solo el cuadro. Bien, A de las mí me que se pasó lo ponen- mismo que con el tema de la carga de datos, que fue el Sí. error que yo tuve. Bien, bien. ¿Y eso las llevó a desaprobar o están aprobadas? No, estaba No, aprobado. estoy Yo estoy aprobada. aprobada.
Bien, bueno, está bueno que lo hayamos pues, solucionado ese problema. Si estaban desaprobadas, se los volví a liberar, pero bueno, si están aprobadas no pasa nada, ya saben dónde está. Seguramente va a haber un cuadro similar en el final, pero lo vamos a corregir así no lleva ningún problema, ¿les parece? Bien. Bien, Bueno, bueno, arrancamos con la clase de hoy. Vamos a hacer media horita, después hacemos un descanso y seguimos. ¿Qué va a pasar hoy? Vamos a hablar de las indicaciones, de algunas por lo menos de las indicaciones que se le debe hacer a un paciente en las distintas determinaciones, ¿sí? Las indicaciones que nosotros llamamos indicaciones de toma de muestra, que son diferentes para todas, y chicas, hay millones de determinaciones, o sea, no vamos a ver todas las indicaciones de todas las determinaciones. Sí vamos a ver las que más se usan, las de rutina, algunas hormonas, algunas, como por ejemplo TSH y T4, que por ahí son las que siempre hay una medicación de por medio. En general vamos a hacer un repaso por todos los sectores del laboratorio, pero seguramente alguna indicación nos va a quedar, y cuando vayan a trabajar van a decir, uy, pero esta no la vi. Bueno, se van a dar cuenta que por ahí está dentro del grupo de hormonas, entonces las indicaciones son todas las mismas, ¿sí? Pero por ahí vamos a ver las más importantes, como por ejemplo son la orina completa, una orina de 24 horas, el cortisol, bueno, varias cosas para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, como ya mencionamos, de suma importancia que el personal de laboratorio esté capacitado para dar indicaciones a los pacientes para los diferentes análisis. Para esto, el personal, o sea, ustedes, deben tener claridad y paciencia, ante todo, al expresárselo al paciente, ya que estos desconocen cómo son la mayoría de los análisis, y algunos son bastante complicados de explicar y realizar. Esta es una etapa fundamental, ya que cualquier error en esta etapa tiene una influencia directa en el resto de las etapas y en el resultado final. Indicaciones, lo vuelvo a preguntar, ¿en qué etapa está? En la preanalítica. Preanalítica. Qué pesada esta profesora, pero lo van a aprender en clase. se los voy a torturar. Chicas, como todas han escuchado alguna vez, a todas han ido a algún laboratorio a hacerse algún tipo de análisis, existen generalmente dos tipos de ayuno, que son los más conocidos. El ayuno de 8 horas y el famoso ayuno de 12 horas, que por ahí es el que más nos cuesta, ¿sí? Cuando tenemos un análisis de sangre, un análisis de rutina, que no incluye ninguna determinación de lípidos, o sea que no nos piden colesterol, no nos piden triglicéridos, hepatograma, HDL, LDL, es solamente un ayuno de 8 horas. Ya cuando nos piden todas estas cosas, ¿sí? Todo lo que contenga un perfil lipídico, como es un hepatograma, triglicérido, HDL, LDL, el ayuno es un ayuno de 12 horas, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? ¿Alguna sabe por qué pasa esto? No. Bien. ¿Por qué pasa? No es que a nosotros se nos antoja hacerlo de 12 y no hacerlo de 8, ¿sí? Es porque ocurren diferentes variaciones biológicas propias del ser humano, ¿sí? Cuando no se respetan estos ayunos de 12 horas, se obtienen muestras muy lipémicas. ¿Qué significa lipémicas? Llenas de grasa, ¿sí? Llenas de lípidos. Y eso lo que provoca es una gran turbidez en la muestra que puede llevar a errores clínicamente significativos en los resultados que nosotros obtenemos en los equipos, ¿sí? Los equipos son muy precisos, son muy sensibles, y cuando tenemos estas muestras que son muy lipémicas, me da resultados erróneos en todo el resto de las determinaciones, ¿sí? Si me pide una glucosa, seguramente me va a dar más o me va a dar menos. Sí nos pasa, por ejemplo, en pacientes que ya de por sí tienen un alto contenido de lípidos, le sacamos sangre, el paciente respeta las 12 horas de ayuno, perdón, respeta las 12 horas de ayuno, igualmente se sigue viendo el suero lipémico. Ustedes háganme acordar que yo les busque, ahora por ahí en el mini recreo les voy a buscar lo que es un suero lipémico, para que ustedes se den cuenta. Generalmente es un suero, la mayoría de la gente tenemos un suero que es
límpido, ¿sí? Que suele ser como hasta transparente. Cuando una persona tiene alto contenido de lípidos, o se sacó sangre y 1 hora antes se comió un lechón, por ejemplo, se ve como un suero lechoso, se ve como, el suero en vez de verse transparente, se ve como turbio, como si fuera leche, ¿sí? Y eso lo que me impide, esa gran turbidez, me permite que yo no obtenga resultados correctos en los equipos. Entonces, volvemos al ayuno de 12 horas. ¿Por qué pedimos el ayuno de 12 horas? Para evitar que se forme esta turbidez y dar resultados correctos, ¿sí? Porque yo teniendo esta turbidez no puedo dar resultados confiables. Por eso se pide un ayuno de 12 horas y no de 8 cuando hacemos determinaciones de lípidos. Eso por ahí les va a servir mucho a la hora de darle explicaciones a los pacientes del por qué me pide 12 horas si yo tengo un hambre, les van a decir, yo hago menos. Bueno, haga menos. Si quiere hacer menos, haga menos, pero su contenido de lípidos en la muestra seguramente no sea el correcto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces repetimos, ayuno de 8 horas siempre y cuando no se pida colesterol. Si yo les pido, por ejemplo, hemograma, glucosa, urea, orina completa y reticulocitos, ¿es un ayuno de 8 o de 12? De 8. Bien, porque no tengo ningún perfil lipídico incorporado en esa determinación, en ese pedido. Si yo les pido, en la orden dice hemograma, glucosa, reticulocitos, hepatograma, HDL, LDL y una orina de 24. Son Esas 12 de horas. 12. Bien, perfecto, buenísimo. Así quiero que lo relacionen, ¿sí? Que ustedes sepan que en una orden, por más de que haya 3 que son iguales, pero a una le pide algo lipídico y a la otra no, cambian las horas de ayuno, ¿sí? Bien. Bien, bueno. Vamos a ir ahora determinación por determinación. Hormonas reproductoras, ¿sí? ¿Qué son las hormonas reproductoras? Todos sabrán, no sé si en algún momento no es algo de lo más común que se pueda pedir, pero generalmente, por ejemplo, a una persona que está buscando quedar embarazada o que tiene problemas hormonales, se les empiezan a pedir las hormonas reproductoras. ¿Cuáles son estas hormonas? Las progesterona, la LH, la FSH, o sea, son un montón, es un grupo grande, ¿sí?, de hormonas en las que la manera en que se deben pedir las indicaciones por ahí son diferentes. ¿Cuáles son esas indicaciones? Se requiere un análisis común con 8 horas de ayuno, porque acá siempre y cuando, volvemos a lo mismo, por más de que yo les diga que se requiere 8 horas de ayuno, es solamente para esta hormona, ¿sí? Si en la orden médica me viene hormonas reproductoras y me viene colesterol, sí o sí son 12 horas. Por más de que me diga el ayuno mínimo acá que me dice, para estos análisis se requiere 8 horas de ayuno, sí, pero es si la orden dice solamente hormonas reproductoras. Ya si le agregué hemograma, hormonas reproductoras, colesterol, deja de ser 8 horas, son 12. No importa que nos pasemos de las horas de ayuno, siempre y cuando no tengamos menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, si solo dice hormonas reproductoras, se requiere 8 horas de ayuno, ¿sí? Y generalmente los médicos los piden en los días específicos del ciclo. Se puede pedir entre el día 3 y el día 5 del ciclo o los días 21 y 23 del ciclo. ¿A qué me refiero con ciclo? Al ciclo menstrual femenino, ¿sí? Bien. Bien, ¿qué otra determinación, qué otra indicación le tenemos que dar al paciente? 24 horas antes no debe fumar, debe tener abstinencia sexual y no realizar actividad excesiva, física excesiva. ¿Por qué? Tanto la actividad sexual como la actividad física aumenta la producción de estas hormonas. En pequeña cantidad, pero las aumenta, ¿sí? Me produce una variación y no voy a tener un valor correcto. Por ejemplo, si una persona, una mujer, está buscando quedar embarazada,
¿sí? Necesitamos un valor específico de cada una de estas hormonas. Por ende, le vamos a pedir encarecidamente que 24 horas antes no fume, no tenga relaciones y no tenga actividad física, ¿sí? Y que venga con 8 horas de ayuno, siempre y cuando en la orden médica no figure que le pide perfil lipídico. ¿Estamos? Bien. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver a las hormonas que tienen una alteración en el ritmo circadiano. Si yo les digo ciclo circadiano, ¿qué entienden? ¿Alguna sabe? No, ¿Ninguna? no, yo no. ¿Ninguna nunca se hizo un análisis de, por ejemplo, de cortisol? Perdón, puedo decir. Por lo general son los análisis que le da que tiene hiperplasia suprarrenal congénita. Así que más o menos es una alteración genética o Sí, con la gestación. bien. Está bien, En la sí. Eso es cuando hormona. se pide, sí, cuando se pide cortisol. Pero lo que por ahí yo estoy preguntando, ¿por qué son hormonas con alteración del ciclo circadiano? Esa hormona que vos estás diciendo, está perfecto lo que dijiste, pero tiene una manera de tomar la muestra a determinada hora, a determinado momento del día, y es porque tiene una variación del ritmo circadiano. ¿Qué significa que tenga una alteración del ritmo circadiano? Que estas hormonas tienen un ciclo, ¿sí? Se les dice que tienen un ciclo de sueño y vigilia, y se repiten cada 24 horas. ¿Sí? Tienen un momento que aumentan, imagínenselo como un carrusel, ¿sí? Un momento que está arriba, a determinada hora está arriba, o como la luna, imagínenselo por algo que tiene un ritmo de 24 horas, ¿sí? Imagínense que sube, y en cierto momento, a determinada hora, empieza a bajar, baja, tiene un tope mínimo, y empieza a subir de vuelta hasta que tiene un tope máximo. Eso ocurre en un ciclo de 24 horas. Hay momentos en los cuales la hormona está allá arriba, que tiene su tope, y hay momentos que está abajo del todo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es el ritmo circadiano? Sí. Si alguno no lo entendió, pregúntenmelo porque no dice, no lo explica acá. Bien, bueno. Por De eso esas sería hormonas, el tema del reposo, profe. exactamente, por algo de eso, y por eso tiene, por ejemplo, el cortisol, hay que tomar la muestra, sacar sangre a un determinado momento de la mañana, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar. Pasado ese momento de la mañana ya no se debe tomar, no se debe hacer el análisis porque baja la cantidad de cortisol en sangre. ¿Sí? ¿Cuáles son las que se ven? De acá dice, las que más van a ser afectadas por el horario. El horario significa esto del que tiene un máximo y tiene un mínimo. ¿Cuándo vamos a hacer la determinación? Cuando tiene el máximo. Generalmente cuando tiene el mínimo no nos interesa. Lo vamos a hacer en su momento de máximo resplendor, como quien dice, ¿sí? ¿Cuáles son estas hormonas o algunas de estas hormonas? El cortisol, la ACTH y la 17-hidroxiprogesterona. ¿Qué es el ACTH? Es la hormona adrenocorticotropa, por si a alguna le interesa. ACTH es esto, la hormona adrenocorticotropa, si alguna lo quiere copiar. Para estas hormonas, escuchen bien, se debe concurrir al laboratorio con 8 horas de ayuno, sin atravesar ninguna situación de estrés significativa, y la extracción debe realizarse a las 8 de la mañana. Generalmente se realizan entre las 8:30 de la mañana, ¿sí? Y esto es por eso. ¿Por qué? Porque tienen un ciclo, un ritmo circadiano. ¿Y qué pasa si a esta hormona, en una orden médica, dice cortisol y LDH? Son 12 horas, porque es un lípido. Muy bien. Bien, perfecto. A eso yo quiero que ustedes relacionen de esa manera, porque la hormona, la orden médica no siempre les va a venir con una hormona, ¿sí? No siempre va a decir solamente cortisol, excepto que sea algo de rutina, algo que ya sepamos que el paciente tiene X diagnóstico
y que solamente necesitemos hacerle una medición de cortisol todos los meses y el resto no nos interesa y la orden diga cortisol solo. ¿Sí? Si dice cortisol solo, vamos a hacer esto, un ayuno previo de 8 horas, sin tener un estrés, ¿sí? Sin hacer ejercicio, sin tener relaciones, sin venir corriendo al laboratorio, sin haber tenido una gran discusión previa antes de nada que nos genere estrés. Y le vamos a decir al paciente que sí o sí asista al laboratorio entre las 8 y las 8:30 de la mañana. Si esa persona llega, por ejemplo, y el laboratorio ya está lleno, y nosotros nos acordamos o le preguntamos si alguno tiene cortisol, porque seguramente nos vamos a acordar. ¿Por qué? Porque en una semana de laboratorio, y es muy probable que venga una sola persona, entonces nosotros ya sabemos cuándo le dimos el turno. Y le vamos a decir, señor, usted era el que tenía cortisol. Sí, bueno, pase. Le explicamos al resto de las personas por qué él tiene que pasar entre las 8 y las 8:30, se le hace la extracción y listo, se fue a su casa. Pero sí o sí, tiene que ser en ese lapso de tiempo. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque la calecita, el carrusel, la montaña rusa, lo que quieran llamar, va a estar allá arriba, va a ser su máximo momento de esplendor. ¿Por culpa de quién? De este ritmo circadiano. Después de esa hora empiezan a descender los valores normales de la sangre. ¿Por qué? Porque tiene, imagínense una curva, yo no sé si explicárselo en un eje cartesiano, dónde explicárselo, en donde empieza de abajo, sube, tiene su pico y después empieza a aumentar, a disminuir. Y ese ciclo lo hace cada 24 horas, o sea que cada 24 horas nosotros, todas las personas, vamos a tener ese pico de cortisol, ¿sí? Ese nivel máximo de cortisol, que es entre las 8 y las 8:30 de la mañana. En ese momento se debe tomar la muestra, ¿sí? Ni antes, ni después, ni a la tarde, ni de madrugada, ¿sí? Bien. Sí. Bien, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos otra determinación, ¿sí? Que es cortisol pre y post dexametasona, que son el test de Nugen y de Forsham. Nosotros lo llamamos Forsham o Forham, dependiendo lo que más les guste. ¿Qué es el test más allá de que uno se llame de una cosa u otra, lo que se hace acá es administrar una droga, ¿sí? Entonces se mide el cortisol pre y post dexametasona. No importa, si después ustedes quieren saber qué es una dexametasona, es un corticoide sintético, ¿sí? Que no es detectado, yo se los tiro así, no se los voy a tomar. ¿Qué es eso? Es un corticoide sintético, ¿sí? Que no es detectado por el método analítico que se usa en el laboratorio para medir el cortisol. Lo que hace, produce una retroalimentación negativa, ¿sí? Sobre la hipófisis, bueno, todo hay un despiole fisiológico que no viene al caso, pero sí que ustedes sepan cómo tienen que hacer las indicaciones para realizar esta toma de muestra. No siempre, chicas, les va a venir cortisol pre y post dexametasona. Sí, cortisol solo es bastante común, últimamente es más común todavía, pero así no es que lo van a tener todos los días, que todos los días van a tener un cortisol pre y post dexametasona, ¿sí? Estimado paciente, dice 2 puntos. Para realizar las muestras de este análisis, por favor, dedique unos minutos a leer con atención las siguientes instrucciones. En este estudio consta de 2 muestras, una extracción de sangre en un día y otra al día siguiente. Antes de la recolección, detalle si está tomando alguna medicación al extraccionista o a ustedes. Yo diría a ustedes más que al extraccionista. Uy, se me fue. ¿Qué toqué? Uy, se me fue. Atención, esto es como si fuera un aviso memoria al paciente, ¿sí? Día 1. Deberá concurrir al laboratorio en ayunas de 8 horas. Deberá concurrir entre las 7 y las 8 de la mañana. Ese mismo día, yo se los leo y después se los voy a explicar. Entre las 10, o sea, entre las 22 horas y las 23, deberá tomar la medicación que le haya indicado su médico, que la medicación es la dexametasona. El día 2, o sea, el día siguiente, deberá concurrir al laboratorio nuevamente con un ayuno de 8 horas y deberá concurrir entre las 7 y las 8 de la mañana y se le volverá a tomar una muestra de sangre. Por ende, cuando ustedes le den las indicaciones al paciente, este paciente lamentablemente
va a tener que asistir 2 días seguidos al laboratorio. ¿Por qué les digo lamentablemente? Porque se lo tienen que explicar al paciente, porque no todos los pacientes tienen 2 días en el trabajo para poder acudir a las 8 de la mañana. Nosotros que vivimos en pueblo, por ahí es más fácil, porque vas al laboratorio a las 7:30 y después entras a trabajar o lo que sea. Pero ustedes sí o sí se lo tienen que advertir que son 2 días seguidos. Ahí dice entre las 7 y las 8 de la mañana que se va a hacer la extracción. En la anterior decía entre 8 y 8:30 el cortisol. Es todo medio parecido. Es entre las 7:30, 8:30 le tiraría yo más certero. ¿Sí? Lo que no podemos hacer es tomar una muestra a las 4 de la mañana, ni tomar la muestra a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde. Quiero que por ahí entiendan esa variación, que no es que nos pasamos 10 minutos y no se puede hacer, no. Estamos hablando por ahí de horarios extremos. 4 de la mañana no puedo, 2 de la tarde no puedo, 10 de la mañana no puedo. Sí puede rondar entre las 7, 7:30, 8, 8:30. Entonces al paciente se le explica de la siguiente manera. Cuando viene el paciente con una orden, ¿sí? Supongamos que dice solamente la orden cortisol pre y post dexametasona. Generalmente el paciente ya viene sabiendo lo que le van a hacer. ¿Por qué? Porque el médico se lo explicó, porque el médico le dio la dexametasona. No somos nosotros los que le vamos a dar la droga, los que les vamos a dar esa medicación. Viene a pedir el turno, ¿sí? Entonces le explicamos que va a necesitar 2 días seguidos a asistir al laboratorio. El primer día, pongámosle el martes, supongamos que el paciente viene el lunes a pedir el turno. Bueno, le decimos que el martes venga al laboratorio, ¿sí? Con 8 horas de ayuno, entre las 7, 7:30, 8, 8:30 de la mañana. Se le va a realizar una extracción de sangre, y ese día a la noche, entre las 10 y las 11 de la noche, es muy importante este horario también, él tiene que tomar la medicación que le administró el médico. Al otro día, o sea el miércoles, debe asistir nuevamente al laboratorio, nuevamente con un ayuno de 8 horas y en el mismo horario que el martes, o sea, entre las 7, 7:30, 8, 8:30. Se le vuelve a hacer una extracción y ya se puede ir a la casa. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí. Es medio Sí, sí. engorroso, pero tiene que ser así. Imagínense si es engorroso para nosotros que lo estamos leyendo, lo que ocurre para el paciente. Ya te digo, generalmente pasa esto, el paciente ya no son pacientes que vienen que no saben qué es lo que tienen que hacer. Generalmente son pacientes que ya saben, que ya están acostumbrados. ¿A quiénes les va a costar? A los pacientes que le piden por primera vez el cortisol pre y post dexametasona. Hay pacientes que ya tienen alguna patología de base, y la verdad que están repodridos de hacer cortisol pre y post dexametasona, que ya ni preguntan las indicaciones. O sea, van, piden el turno y le dicen a la secretaria, no, ya sé cómo es. Bueno, listo. De última, ustedes corroboran que ese paciente realmente sepa que es así, se lo explican de vuelta, no importa, es su trabajo, se lo explican, y el paciente le va a decir, sí, es lo que sé. Bueno, listo, si realmente lo sabe, ningún problema, se va a la casa y al otro día vuelve. Una trampa de esto que ustedes pueden hacer, al segundo día, supongamos seguimos con el ejemplo del martes y el miércoles, cuando el paciente se presenta el miércoles, ¿ustedes qué pregunta le pueden llegar a hacer? A ver, si a alguno se le ocurre. Si tomó la medicación previamente, como le había indicado el médico. Bien, perfecto. Esa es la pregunta que se tiene que hacer. ¿Y cómo la harías? Ya que me respondiste te la pregunta. Si recuerda que previamente en las indicaciones debía tomar la medicación en tal horario indicado por el médico para poder realizar la extracción que se va a Bien. tomar en este. Bien, lo que yo le haría ahí sería la pequeña trampa de, usted ¿Cuál es señor, la o medicación? señora, ¿tomó la medicación anoche? Le va a decir que sí o le va a decir que no. Si le dicen que sí, no le digan la hora, pregúntenle a qué hora la tomó. ¿Sí? No le digan, usted tomó la hora, la tomó la hora. ¿Tomó la medicación entre las 10 y las 11 de la noche? Porque ahí volvemos a lo que yo les explicaba en la clase anterior. Les van a decir que sí. Obviamente va a estar el sincero que va a decir, no, usted sabe que lo tomé re tarde, lo me acordé como a la 1 de la mañana. No,
Y va a estar el mentiroso que por miedo a que lo reten te va a decir sí, sí, y no lo tomó en ese horario. Entonces lo ideal sería, ¿usted tomó la medicación anoche, la indicada por el médico? Si les dice que sí, preguntarle, ¿y en qué horario? ¿Recuerdan en qué horario lo tomó? 10:30 de la noche. Listo, perfecto. Tome asiento y ya lo van a atender. Sí, les dice, lo tomé. ¿Y a qué hora lo tomó? Y me acordé a la 1. Bueno, ese paciente lamentablemente tiene que volver a arrancar todo de cero a la semana, semana y moneda, y volver a venir un día, y al otro día volver a venir y tomar la medicación y toda la zaraza. Si les dicen que no, bueno, obviamente se va a la casa, no hay vuelta. Pero más o menos se entiende cómo son estas trampitas de ver si el paciente pisa el palito o no. Sí. Sí. Bien. Sí, sí. Eso se van a ir dando cuenta, chicas, con el paso del tiempo. Se van a dar cuenta que si les dicen la respuesta en la pregunta, como por ejemplo eso, usted tomó la medicación entre las 10 y las 11, y el paciente se va a quedar así como, y sí, 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 lo tomé, les va a decir. Entonces está bueno por ahí agarrar la pregunta y envolverla un poco y hacerla distinta, ¿sí? Bueno, vamos a descansar 5 o 10 minutitos y seguimos, ¿sí? ¿Les parece? Dale. Bueno. Genial.
Bueno, chicas, acá estamos. ¿Prepararon mate, café, algo? Seguimos si quieren. No, acá está bien. Buenísimo. Bueno, yo ya me preparé el tecito, otro tecito más, así que podemos seguir tranquilas. Ustedes cualquier cosa me frenan. Yo sé que hoy se les va a hacer una ensalada de cortisol impresionante, pero bueno, no importa, la clase que viene lo volvemos a hacer, ¿sí? Porque son muchas determinaciones, todas referentes, la mayoría con el cortisol. ¿Con cuál seguimos ahora? Con la prueba del Synachen, ¿sí? Que es una prueba de estimulación con la CTH. ¿Se acuerdan que les dije que la CTH es la hormona adrenocorticotropa, ¿sí? ¿Para qué se utiliza esta prueba principalmente? Es una prueba que se utiliza para ver el funcionamiento de la glándula suprarrenal. Esta prueba consta de realizar una extracción basal de cortisol, y entre paréntesis dice cumpliendo con las indicaciones del mismo. Estamos hablando del mismo cortisol de hace 5 minutos atrás, con un ayuno de 8 horas, asistir al laboratorio entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, no sufrir ningún tipo de estrés, es ese mismo cortisol, no cambiamos de cortisol. Lo que hacemos es hacer una extracción basal de ese cortisol. Luego de esa extracción basal se hace una aplicación intravenosa del Synachen, que es esta ACTH artificial, y se realiza una nueva extracción a los 60 minutos, a la hora, dependiendo de los tiempos que necesita el médico. Generalmente esta aplicación intravenosa no se hace en el laboratorio, ¿sí? Por eso es que esta es una prueba que hay que organizar con el médico, porque generalmente por ahí el paciente tiene que ir hasta el consultorio o se hace en un hospital. No lo hacemos nosotros, ¿sí? Por ahí hay algunos laboratorios que sí, que tienen la droga, la CTH artificial, que hacen estas aplicaciones intravenosas, pero bueno, previamente eso depende del laboratorio, ¿sí? Hay que hablarlo con el laboratorio. Ustedes ya a esta altura, cuando trabajen, van a saber si en su laboratorio se está haciendo esta prueba o no. Al paciente que hay que indicarle que luego de la aplicación puede sentir una sensación de malestar general, que no se asuste, que puede ser pesadez, mareos, ganas de orinar, se queda en la boca, calor, etc. Pero que se le va a ir pasando minuto a minuto, ¿sí? El paciente no tiene por qué asustarse si tiene algo de esto. Así que bueno, repetimos. Sí, esta prueba. ¿Qué es lo que se hace con esta prueba? ¿Qué tenemos que saber? Primero, ante todo, si en el laboratorio donde nosotros estamos trabajando, si se hace esta prueba. Si se hace esta prueba, ver quién hace esa aplicación intravenosa para poder decírselo al paciente. Entonces, el paciente viene a pedir el turno, ¿sí? Volvemos al día. Viene un lunes a pedir el turno. Le damos el turno para el día martes. Supongamos que la aplicación intravenosa se hace en nuestro laboratorio, o es un laboratorio en un hospital y tenemos al médico en el consultorio de al lado y lo hace el médico. Lo que se le dice al paciente es que debe concurrir al día martes, ¿sí? Entre las 7:30, 8:30 de la mañana aproximadamente, ni más ni menos, no puede aparecer a las 10, ni puede aparecer a las 4 de la mañana, que se debe hacer una extracción en ese lapso de tiempo y tiene que venir con un ayuno de 8 horas. Y que luego de que el bioquímico o el extraccionista le haga esa extracción de sangre, se le va a aplicar una inyección, se le va a hacer una aplicación intravenosa de esta CTH, de esta hormona adrenocorticotropa artificial. Se van a dejar pasar 60 minutos, ¿sí? Y se va a volver a hacer otra extracción. O sea, que ese paciente ese día se va a llevar muchos pinchazos, se va a llevar 3 pinchazos, se va a llevar el pinchazo el primero cuando llega, que se hace el cortisol basal, se va a hacer el pinchazo de la venda intravenosa, ¿sí? De la aplicación intravenosa, y luego de 1 hora se va a volver a hacer otra extracción, ¿sí? A los 60 minutos, que es nuevamente el cortisol. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno. Fíjense que la mayoría está basado en cortisol, chicas. El cortisol tiene como diferentes variantes de cómo se lo puede determinar. Después tenemos cortisol, fíjense que arrancamos con un cortisol basal, ¿sí? Un cortisol de la prueba de pre y post dexametasona, perdón. Y después tenemos estos
estamos hablando ahora, después de la aplicación intravenosa, y ahora tenemos un cortisol que es un cortisol en saliva matinal y un cortisol en saliva nocturna, ¿sí? Que esto no se hace en el laboratorio generalmente. Cortisol salival. No realice la recolección, le decimos las indicaciones que le debemos hacer al paciente, es que no debe realizar la recolección si tiene heridas sangrantes en la boca. ¿Por qué? Algo básico, porque se va a manchar la muestra, ¿sí? Vamos a tener una muestra, claro, vamos a sacar sangre, si el paciente tiene alguna llaga o algo lastimado, cuando rocemos, vamos a obtener una muestra que no va a ser significativa, no va a ser una muestra limpia, como le decimos nosotros, ¿sí? La muestra nosotros necesitamos que sea la saliva, que sea una saliva normal, una saliva transparente, y no una saliva ni con comida, obviamente, ni con sangre. No efectúe actividad física durante 8 horas previas. Fíjense que lo de la actividad física y lo del estrés, con respecto al cortisol, se repite en todas sus expresiones, ¿sí? Ya sea en sangre, pre, post, en saliva, en lo que sea, no se debe producir ningún estrés, ¿sí? 8 horas previas no se debe realizar, acá no, porque no tenemos por ahí un ayuno, o sí tenemos el ayuno, pero generalmente tenemos esto del estrés, ¿sí? No, una persona no puede generar alto estrés, no se puede correr, por ejemplo, los 21K el día anterior y hacerse un cortisol al otro día. No, ¿por qué? Porque el cuerpo va a estar todo recuperándose y va a estar todo, no digo descontrolado, pero va a estar todo fuera de sus niveles, ¿sí? Y estamos hablando de 21K, como puedo hablar de 10K o lo que sea. Bueno, no efectúe actividad física, registre la hora de recolección. En un cortisol en saliva, ¿sí? El matinal, el matutino, a las 8 de la mañana. Debe ser a las 8 de la mañana. Al levantarse, antes de desayunar y sin cepillarse los dientes, enjuagándose la boca con agua y recolectar un mínimo de 2 mililitros. ¿De qué estamos hablando? De saliva. A las 8 de la mañana en un tubo provisto del laboratorio. Importante, el paciente debe permanecer en reposo durante la recolección. Volvemos a lo mismo, el paciente no puede estar girando por la casa, igualmente es muy difícil que vaya a estar corriendo en la casa y vaya a estar escupiendo adentro del frasquito que les dimos. Suena rasqueroso, pero es así, o sea, generalmente la persona está sentada, no es necesario decírselo, pero por las dudas se lo vamos a decir, ¿sí? Entonces el paciente cuando viene, volvemos al día lunes, viene un día lunes con una orden, la cual dice saliva, cortisol en saliva matinal. Entonces nosotros sabemos que ese matinal tiene que ser sí o sí a las 8 de la mañana. No va a decir en la orden matinal 8 de la mañana. ¿Sí? Va a ser una orden que va a decir cortisol en saliva matutino o en saliva nocturno. Si es matutino, nosotros le vamos a explicar al paciente que una vez que se levante, sin cepillarse los dientes con dentífrico, sin enjuagándoselo previo a desayunar, obviamente no tiene que desayunar, se tiene que enjuagar la boca y debe dejar transcurrir 2 horas, perdón, no, el nocturno es 2 horas. Debe tomar la muestra, sí, se debe enjuagar bien la boca, no debe desayunar, y debe tomar una muestra en el tubito que le vamos a dar nosotros, que va a ser un tubito estéril, de 2 mililitros de saliva. Y le va a preguntar, ¿dónde es los 2 mililitros? Bueno, ese tubo que nosotros le vamos a dar va a tener marcado el nivel de los 2 mililitros. ¿Sí? De eso no se asusten. O sea, que la recolección va a ser a las 8 de la mañana, el tubo se lo vamos a dar nosotros, ¿sí? Y debe estar en reposo el paciente. ¿Estamos? Sí. Bien. Recuerden que tampoco debe hacer una actividad física muy grande el día anterior. El cortisol en saliva, pero nocturno. El cortisol en saliva nocturno se tiene que hacer a las 11 de la noche. Si yo les pregunto, ¿por qué esta variación de horas? ¿A qué se debe? Lo dijimos por ahí al principio. A la curva de la hormona. Cuando está arriba es a las 8, cuando está Cuando está más abajo. desciende. Bien, ¿y Sería cómo se llamaba este ciclo? Circadiano. Muy bien. Eso quería saber. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Parezco loca haciendo las preguntas, pero así es la única manera de ir aprendiéndolo, ¿sí? Bueno, cortisol en saliva, nocturno, 11 de la noche. Deberá concluir de cenar, deberá concluir la cena a las 9 de la noche, y luego de cepillarse los dientes sin dentífrico, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Todo aquello que puede interferir no lo usamos.
dentífrico, si tenemos una lastimadura. Debemos enjuagarnos bien la boca, ¿sí? Para que no quede ningún resto de comida. La boca debe ser bien enjuagada, bien cepillada con el cepillo sin dentífrico, y se debe dejar transcurrir 2 horas sin fumar y sin ingerir ningún tipo de alimento ni bebida. A las 11 de la noche, al enjuagarse nuevamente la boca, ¿sí? Con agua, recolectar, igual que en la saliva matinal, 2 mililitros de saliva en el tubo provisto por el laboratorio. Es importante, otra vez lo mismo, que permanezca en reposo durante la recolección. Luego, ¿sí? Porque no vamos a salir a la noche, a las 11 de la noche al laboratorio a dejar la muestra, a la mañana sí lo hacemos, pero a la noche no. Dejamos toda esa muestra, ¿sí? en la heladera refrigerada, y al otro día lo llevamos al laboratorio. No congelada, refrigerada, ¿sí? Nunca debe estar congelada. Y el tiempo empleado para la recolección de la muestra de saliva no deberá superar los 60 minutos, por ende. 2 mililitros es muy poco, ¿sí? Nosotros no podemos estar 3 horas para recolectar 2 mililitros de saliva. Si ustedes se ponen a ver cualquier cosa, 2 mililitros es muy poquito, ¿sí? O sea, tenemos que poder recolectarlo en menos de 1 hora, no tenemos que estar desde las 8 a las 10 recolectando la saliva. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, el ciclo, su tope máximo es a las 8. Si nosotros estamos hasta las 10 de la noche, hasta las 10 de la mañana, perdón, juntando la saliva, en toda esa saliva que juntemos, el cortisol va a ir disminuyendo cada vez que pongamos saliva dentro del tubo. Entonces la idea es hacerlo en poco tiempo. Entiendo que por ahí hay gente, principalmente la gente mayor o los niños, se complica, pero 2 mililitros es poco, así que sí se va a poder, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien, entonces tenemos 2 tipos de cortisol en saliva. A la mañana y a la noche. A la mañana a las 8 de la mañana, a la noche a las 11 de la noche. ¿Debido a qué? A que el cortisol tiene un ciclo circadiano. Vamos a tener un pico máximo y un pico mínimo. Las indicaciones son similares para cada uno, siempre hay que tener en cuenta no tener heridas sangrantes o heridas, a ver, puede haber sangre o puede haber pus adentro de la boca, ningún tipo de herida que nosotros podamos recolectar una muestra sucia. Si es la de la mañana temprano, cuando nos levantamos, nos enjuagamos, no nos debemos lavar la boca, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no nos sangren las encías, porque hay mucha gente que le sangran las encías, entonces hay que tener cuidado que luego de cepillarse, porque fíjense que a la mañana no nos cepillamos, pero a la noche sí. Entonces, después de comer, si nos cepillamos bien o nos pasamos el hilo dental, lo que sea, por ahí los dientes pueden llegar a sangrar. Hay que enjuagarse bien y verificar que eso no esté pasando, ¿sí? Entonces, el de la mañana se levanta, ¿sí? El paciente antes de desayunar y sin cepillarse los dientes, sigue enjuagándose un poco la boca, lo que hace es permanecer sentado, permanecer en reposo y recolectar los 2 mililitros de saliva. ¿En dónde? En un tubo que le damos nosotros en el laboratorio. La de noche, la de las 11 de la noche, se come, ¿sí? Se come normal a las 9 de la noche, después se lava bien los dientes sin dentífrico, se enjuaga muy bien, enjuagándose muy bien, se dejan pasar 2 horas, 2 horas. Uno come a las 9, ¿cuándo puede llegar a terminar? Y 9:15, 9:20. Si uno come un poquito rápido sabiendo que tiene que hacer el estudio, bueno, más o menos lo hace ahí rápido. Y de ahí, desde que empieza a comer, va a empezar a contar las 2 horas. Entonces, se cepilla bien, sin dentífrico, se enjuaga muy, muy bien, como para que no quede ningún resto ni de comida, ni de si sangró la encía, ni nada, y se esperan ese tiempito hasta las 11 de la noche, sin fumar y sin ingerir ningún tipo de alimento, ningún tipo de bebida. Una vez que son las 11 de la noche, se vuelve a hacer lo mismo que con la saliva de la mañana. Se recolecta en el tubo estéril que se dio en el laboratorio 2 mililitros de saliva. Esa saliva, ¿qué se hace? Se guarda en la heladera refrigerada y al otro día se lleva lo más antes posible, lo más temprano posible al laboratorio. ¿Estamos? Sí. Y muy importante, no deben pasar más de 1 hora. No podemos estar con el tubo de la saliva dando vuelta durante 1 hora. Sí, hay que hacerlo medianamente rápido. Eso también se lo tenemos que explicar al paciente. Prolactina. ¿Alguien sabe qué es la prolactina? ¿Alguien se hizo alguna vez? No, yo no. No, yo tampoco.
Bien, la No. prolactina es la hormona que estimula la producción de leche, ¿sí? En las glándulas mamarias. Básicamente es eso. Hay ciertos momentos en los cuales el médico lo pide. ¿Cuáles son las indicaciones básicas de una prolactina? Lo mismo que veníamos diciendo casi con el cortisol. 8 horas de ayuno, ¿sí? Lo mismo, no debe mantener relaciones sexuales por lo menos 48 horas antes de la extracción de sangre. ¿Por qué? Todo lo que tiene que ver con hormonas femeninas, masculinas, hormonas sexuales, todo lo que es hormonas, generalmente cuando uno tiene relaciones sexuales, estas aumentan o se modifican, ¿sí? Se estimulan. Todo lo que son hormonas se estimulan. Entonces, uno debe abstenerse entre 24 y 48 horas para poder hacer estos estudios, para que el valor sea el real, ¿sí? Debe mantener un reposo de 10 a 15 minutos antes de la extracción, y cuando se realiza la extracción debe tener 2 horas de vigilia. ¿Qué significa de vigilia? Despierto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir al paciente que se presente en el laboratorio con 8 horas de ayuno, ¿sí? Pero que previamente el paciente no se haya despertado a las 8 menos 10, que ya esté despierto más o menos 2 horas antes. Cuando llegue al laboratorio ya esté 2 horas deambulando por ahí despierto. Llega al laboratorio, lo hacemos sentar 10-15 minutitos mientras espera que pase 1 o 2 pacientes. Si no hay nadie, lo hacemos esperar 10-15 minutos y lo hacemos entrar al laboratorio. Otra cosa que puede hacer es que el paciente esté un poquito más en ayuno, si no quiere madrugar tanto, lo citamos a las 9 de la mañana, porque acá no hay un horario como el cortisol, que tiene un tope, no tiene ritmo circadiano, la prolactina. Le podemos decir, bueno, venite a las 9 de la mañana, ya cuando el laboratorio está tranquilo, te despertás a las 7, tranquilo, mantenés el ayuno, ¿sí? Porque por ahí voy a decir, pero a las 8 me da hambre. Bueno, si a las 8 te da hambre, lamentablemente tenés que madrugar a las 6 y estar 2 horas despierto. Sí o sí el paciente tiene que estar 2 horas despierto. Se levanta a las 6, va al laboratorio a las 8. Y se levanta a las 7, va al laboratorio a las 9, siempre manteniendo el ayuno de 8 horas y previamente haberle explicado que por 2 días, 48 horas antes, tiene que tener abstinencia sexual. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien, perfecto. El PCA, ¿alguien sabe qué es el PCA? ¿Algún padre, algún hermano, algún cuñado, algo que se lo hayan mandado a hacer? ¿Nadie? Sí, pero no sé, Bueno. tiene que... por ejemplo, mi papá, que es más grande, sí, se lo mandaron a hacer. Tiene que ver con Bien. la próstata. Muy bien, perfecto, eso. El PCA es un antígeno prostático, ¿sí? Específico. Es una proteína que se produce por las células prostáticas y ¿por qué se pide? Porque ayuda para detectar y hacer un seguimiento en el cáncer de próstata. A los hombres, generalmente mayores de 55 o 60 años, se les empieza a hacer, siempre y cuando, si tienen antecedentes, se les pide antes. Si no tienen antecedentes, a partir de los 55, 60 años, se les empieza a pedir en los análisis de rutina PSA, así como se les pide a las mujeres, por ejemplo, una mamografía o una ecografía mamaria o un PAP por año, a los hombres a partir de esta edad, ¿sí? Se les empieza a dar como rutina, una vez al año o una vez cada 6 meses, se les pide el PSA, que es el antígeno prostático específico. Volvemos a lo mismo, como son todas hormonas, ¿sí? Son todas cosas que varían a la hora de que uno tiene relaciones, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las indicaciones? No debe mantener relaciones sexuales por lo menos 48 horas antes de la extracción de sangre. No debe efectuar esfuerzos físicos ni gimnasia las 24 horas previas a la extracción. ¿Por qué? Porque todo paciente que tenga por ejemplo, tenemos un ciclista, ¿sí? Si el ciclista anda en bicicleta el día previo al análisis, seguramente este antígeno le dé elevado, ¿sí? Por eso se dice que 24 horas antes no se debe hacer ningún esfuerzo físico ni gimnasia. Debe dejar pasar 7 días desde cualquier revisación o estudio urológico. ¿Por qué? Por lo mismo. Los estudios urológicos en los hombres, generalmente el urólogo lo que hace es tocar la zona donde está la producción de este antígeno prostático. Entonces,
Si se hace dentro de esos 7 días, esa estimulación que se produjo, ese toqueteo, para llamarlo de alguna manera, produce un aumento de esta hormona, de este antígeno, perdón, y el resultado que obtengamos no va a ser un resultado verdadero, vamos a tener un resultado falso, porque generalmente está aumentado. Nosotros aumentamos, hay un factor extrínseco, un factor ajeno a nosotros, que hace que aumente ese antígeno. Entonces debemos dejar pasar, si el paciente tuvo, por ejemplo, una revisación, fue al urólogo, generalmente son los urólogos los que piden esto, fue una revisación, tiene que dejar pasar 7 días. Entonces nosotros se lo debemos preguntar, porque por ahí el paciente no lo sabe, el médico no se lo dijo, entonces le preguntamos, ¿usted tuvo alguna consulta con el urólogo en estos días? Si le dice que sí, lo tuve hace 2 días, bueno, cuentan 5 días, dejan pasar los 7 días y le dan recién ahí el turno al paciente, le dicen lo de las 48 horas de la abstinencia sexual, la de las 24 horas de hacer el ejercicio, y que debe concurrir como todos con 8 horas de ayuno. ¿Sí? Sí, en la orden médica me figura cortisol y PSA, este antígeno. ¿De cuánto es el ayuno? Chin, 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 chin. ¿De 8 o de 12? De 8. ¿De 8? Bien, de 8. Y si volvemos a lo mismo, tiene cortisol y tiene PSA, ¿a qué hora debe acudir al laboratorio? Entre las 7 y las 8 de la mañana, o 8:30. Bien, perfecto. Aunque esto no tenga, el PSA no tenga un ciclo circadiano, sí lo tiene el cortisol. ¿Sí? Y no es que le vamos a sacar sangre para una cosa y después para la otra. Le sacamos para todo y lo hacemos venir en ese periodo de tiempo. Si tengo otra orden que dice hemograma, glucosa, PSA, cortisol y hepatograma. ¿Cómo es el ayuno y a qué hora debe acudir el paciente? Son 12 horas y tiene que acudir también, si es un cortisol, de 7 a 8, o de 8:30. Bien, perfecto. A eso quiero que ustedes relacionen, ¿sí? Que por más que se le agreguen cosas, siempre hay algo que a mí me va a indicar el ayuno y la hora en que tiene que acudir el paciente. Si el paciente dice hemograma, glucosa, urea, creatina, perfil lipídico, PSA, ¿cómo es el ayuno y a qué hora debe ir? Ayuno de 12 horas. De 12 horas. Bien. ¿Y la hora? La hora que esté abierto el laboratorio, chicas, porque no hay un horario, el horario que el paciente tolere el ayuno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la PSA no tiene un ciclo circadiano. Sí, lo que debe hacer el paciente es el ayuno. En este caso, yo dije 8 por el PSA, pero en este caso van a ser 12 porque tiene colesterol. Entonces la persona va a ir lo antes posible al laboratorio cumpliendo esas 12 horas de ayuno. ¿Sí? Porque si yo le digo aparecete a las 11 de la mañana, quizás tenga un ayuno de muchas más cantidad de horas. Va a ir en el tiempo del lapso de esas 12 horas de ayuno y mientras el laboratorio esté abierto. No es que necesariamente tiene que ir entre las 7:30 y las 8:30 porque no tiene cortisol. ¿Estamos? Sí. Bien, perfecto. A ver, ¿qué sigue? Neuroquímicos en plasma: adrenalina, dopamina, noradrenalina y serotonina. No es necesario, ¿sí?, que ustedes se sepan todos estos nombres. Sí que son hormonas que son producidas por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Por ahí saber eso. Pero a mí lo que más me interesa es que ustedes sepan dar bien las indicaciones, más allá de que sepan qué es cada neuroquímico en plasma. Vamos a leer cómo son las indicaciones y después las explicamos. Antes de la recolección, consulte con su médico cuál medicamento debe seguir tomando y suspenda los demás. Durante los 3 días previos, no tome café, té, mate ni bebidas alcohólicas. No fume, no corra ni se agite. Concurra en ayunas en el horario especificado a continuación. 2, eso era 1, no tiene el número. 2, permanezca 30 minutos en reposo
sentado antes de la extracción. 3. La extracción debe realizarse en posición sentado, no realizar en posición supina. Ahora les voy a explicar lo que es eso. Detalle la medicación que está tomando el extraccionista, en especial si se trata de acetaminofén, atenolol, carbamato, derivados de la fenotecianina. Son todos medicamentos que lo que hacen es aumentar todos estos neuroquímicos, ¿sí? O bloquearlos, depende de lo que haga cada uno. Entonces, si tenemos estos neuroquímicos, primero tenemos que consultar al médico, ¿sí? ¿Qué medicación debo prohibir y qué medicación debo seguir tomando? Tener en cuenta que acá aumentan la cantidad de días. 3 días antes, el paciente no debe consumir ninguna de estas cosas, no debe tomar café, no debe tomar té, ni mate, ni bebidas alcohólicas, no debe fumar y no debe correr, menos que menos, agitarse. ¿Por qué? Porque estimula la secreción por parte de las glándulas de estos neuroquímicos. Debe concurrir en ayunas en el horario especificado a continuación. No lo especifica, por lo que veo, no lo especifica, es un ayuno de 8 horas normal. No tienen un ciclo circadiano como tiene el cortisol. Una vez que llega el paciente, lo hacemos sentar 30 minutos. ¿Se acuerdan que antes era 10, 15 minutos? Bueno, acá el paciente debe estar sentado, debe estar en reposo 30 minutos antes de la extracción. ¿Cómo se hace la extracción? El paciente debe estar sentado. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, pero siempre estamos sentados. No. Ustedes van a ver que hay gente que cuando llega al laboratorio se desmaya. Entonces a muchos, ustedes ven que cuando llegan a un laboratorio, una sala de extracción, generalmente por ahí se ve una camilla. Ustedes dirán, ¿para qué es la camilla? Hay gente que se desmaya, que ya sabe que se desmaya. Entonces llegan y dicen, yo me acuesto, saqué mi sangre, si me desmayo, me quedo acá un rato y me levanto. Y sucede, ustedes dirán, pero pasa y mucho. La gente llega y automáticamente se desmaya. Entonces, eso es lo que llamamos la posición supina, así que el paciente no debe estar acostado, debe estar sentado para la extracción. Y, muy importante, detallar, o el día previo cuando fue a pedir el turno, detallar qué medicamento está tomando, ¿sí? Para que junto con el médico veamos qué se pide y qué no. ¿Estamos? No se enrosquen, chicas, no empiecen a buscar qué es la adrenalina, qué es la dopamina, la noradrenalina, la serotonina. No, a mí no me interesa, porque si ustedes se ponen a buscar qué es cada una de estas cosas, necesitamos de acá a fin de año para que yo les pueda explicar lo que son los neuroquímicos en plasma. Es todo un mundo. Yo solamente quiero las indicaciones que ustedes le van a dar al paciente. ¿Sí? Si después a alguna le interesa la parte de extracción, bueno, podemos ver en extracción ya un poco más avanzado y ni siquiera vamos a ver del todo lo que son los neuroquímicos. Sí, ver en qué tubos se deben tomar, con qué anticoagulante, de qué manera, bueno, hay un montón de cosas. Pero ahora, en lo que respecta a administración, ustedes como administrativos, a mí solo me interesa que sepan cómo darle las indicaciones al paciente. ¿Sí? Lo que le puede estar pasando por este momento en la cabeza es decir, tengo una mezcolanza hermosa, porque me nombraron 45.000 cortisol, que uno ayuno, sin ayuno, que reposo, sin reposo. Obviamente que a la hora de rendir ustedes lo tienen que saber, pero a la hora de estar trabajando, no se olviden que estas cosas van a ir anotadas, ¿sí? Lo van a tener en un papel, lo van a tener en un sistema en donde lo pueden imprimir, en donde si ustedes tienen dudas lo van a poder leer, al paciente se lo van a dar escrito, se lo van a explicar 20.000 veces si es necesario, porque volvemos a lo mismo, si un paciente toma una medicación que no tenía que tomar, seguramente tenga que volver a hacer todo de vuelta y estar los 3 días sin fumar, sin hacer ejercicios. O sea, se lleva todo un garrón y podemos llegar a obtener un diagnóstico que no es. Todas estas cosas que estábamos viendo son cosas todas muy sensibles. O sea, los neuroquímicos, un cortisol en plasma, son todas cosas muy sensibles, generalmente son determinaciones del antígeno prostático, generalmente son determinaciones que se hacen cuando estamos buscando algo, o porque sospechamos de algo, o porque sabemos que por la edad del paciente cierto valor puede estar alterado, o por hacer el seguimiento, por ejemplo, del antígeno prostático o de un cáncer de próstata. Entonces estamos hablando de cosas muy sensibles. Dependemos de mucho de ese valor, o el médico depende mucho del valor que dé esa determinación para ver cómo sigue con un tratamiento, con una medicación, o con un diagnóstico a futuro de ese paciente. Entonces, las indicaciones tienen que ser muy precisas, tanto de parte de ustedes como
de parte del paciente poder cumplirlas a rajatabla. ¿Sí? Siempre repito esto porque me parece como que es muy importante a la hora de donde el paciente recibe la explicación. ¿Sí? No vamos a seguir con todo esto porque se van a pegar un pedalín, para decirlo de alguna manera. Lo vamos a dejar para la clase que viene. No les voy a hacer el examen, ¿sí?, de esta clase, se lo voy a hacer cuando terminemos en la clase siguiente, por ende van a tener una semana de respiro. Por ahí les doy algún tipo de pregunta aparte, que no es como examen, pero para que ustedes por ahí investiguen un poco más. Lo que sí les voy a buscar, si me dan 2 segundos, que me olvidé en el recreo, la muestra lipémica, para que la vean. Denme 2 segunditos que yo la busco. Por ahí se las puedo mandar al grupo para no desconectar acá. Denme 2 segundos y que los busco. Para que ustedes tengan idea de lo que es una muestra lipémica. Muestra lipémica. Para que ustedes vean cómo cambia. Acá. Fíjense que ahí le voy a mandar 2 fotitos al grupo. Después los miran tranquilas. Pero es para que ustedes vean la diferencia de una muestra lipémica y de una muestra que no es lipémica. ¿Qué dijimos con respecto a la muestra lipémica al principio? ¿Cuándo ocurre o cuándo podemos obtener una muestra lipémica y no nos sirve? Cuando come, como decías vos, un lechón antes de ir a sacarse de sangre. Tal cual, eso por un lado. Y lo otro es cuando la persona no respeta un ayuno de 12 horas. ¿Sí? Si la persona no respeta un ayuno de 12 o de 8 horas, y es una persona que tiene un alto contenido de grasa en la sangre, vamos a obtener muestras turbias. Ustedes se van a dar cuenta ahora cuando vean la foto, cómo cambia el suero. El suero es la partecita de arriba, ¿sí? Para que ustedes vean, la muestra se divide en varias partes. Para hacerla más fácil, el sedimento de abajo es la sangre, y lo que queda de sobrenadante arriba clarito es el suero. Si ese suero está muy lipémico, generalmente las determinaciones se hacen en suero o en plasma, el equipo va a observar o va a medir turbidez y va a hacer que todas las determinaciones que teníamos de esa orden den mal. ¿Sí? Ahí se las voy a mandar al grupo. Después, tranquilas, lo miran, ¿sí? Y ven la diferencia entre uno y otro. En uno hay 4 frasquitos que va de mayor lipemia a menor, o de menor a mayor, como más lo quieran ver ustedes, depende del lugar donde lo miren. Y ahí se van a dar cuenta por qué hablamos de este ayuno que es tan importante. ¿Y por qué insisto con esto? Porque ustedes van a ser esa única cara visible, ¿sí? O la primer cara visible del paciente, y muchos pacientes se les van a retobar, se les van a enojar, y les van a preguntar por qué el ayuno. Si yo con un ayuno de 8 horas antes venía, o sea, ¿por qué tengo que hacer uno de 12? Bueno, ahí van a tener que explicarle. Obviamente que al paciente no le van a explicar y le van a hablar de turbidez y de equipo y que el resultado varía, pero sí explicarle un poco por qué esto del ayuno de 12 horas, ¿sí? Porque el equipo produce interferencias, lo vamos a explicar así, porque los equipos no miden lo real, ¿sí? Es como que el equipo nos manda resultados erróneos, porque miden esa turbidez. Es como si nosotros vamos manejando y de repente tenemos neblina, no vamos a ver, ¿sí? El equipo es lo mismo. Si el equipo ese suero lo ve turbio, lo ve con mucha grasa, con mucha turbidez, ustedes imagínense que es un tubo en donde pasa, ¿sí? Imagínense un láser, no sé, que el láser pasa el suero y tiene que medir y largar un resultado. Si ese láser se encuentra con esta muestra que es altamente turbia, va a medir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se pierde. O sea, es como que se pierde dentro de esa turbidez y no me llega a dar un resultado correcto. De esa manera tienen que explicárselo a los pacientes. ¿Qué les va a pasar, chicos? Les va a pasar que les va a llegar gente que se les va a enojar, que no quiere hacer el ayuno, que está retobato, que no quiere ir al médico. Bueno, millones de esas cosas. Así que bueno, eso es para que más o menos entiendan el porqué de los ayunos. Y vamos a dejar acá, ¿sí? La clase que viene, recuérdenme que seguimos en el clearance de creatinina, ¿sí?
¿Por qué quiero hacer esto? Para que ustedes puedan repasar un poco lo anterior y no se les empiece a mezclar todo, porque la verdad que es bastante complicado, son muchos nombres que por ahí nunca vieron. Y ahora viene otra parte, que es toda la parte de la orina, que también es complicado. Viene todo lo de orina de 24 horas, que quiero que lo sepan como el Padre Nuestro. Así que bueno, vamos a hacerlo en dos partes, ¿sí? Chicas, hasta acá, ¿alguna duda? Todas me dicen, ¿no? No, yo lo que quería preguntarte, cuando habla de extracción basal, ¿a qué Sí. se refiere? ¿Es una La extracción extracción sangre? es la primera extracción que se hace. La extracción basal es la primera extracción de sangre que se hace. Por ejemplo, llega el paciente a las 8 a las 8 de la mañana y se le hace la extracción basal, como llamamos nosotros. Es la primera extracción. ¿Sí? A eso le llamamos extracción basal. Bien, Es como la primera. Ya después, no, si le hacemos una segunda, no es la extracción basal. bien. Bien, genial. Chicas, ¿algo más? No, hay que leer. Bueno, hay que leer. Léanlo, por lo menos hasta lo que vimos acá. Cualquier duda cuando comenzamos la clase que viene, antes de arrancar esto, como no vamos a tener ningún examen, ningún trabajo práctico que mirar, arrancamos, volvemos a los cortisol, de última divídanse la cantidad de cortisol que hay, en qué se mide el cortisol, háganse un cuadrito con las determinaciones y con las indicaciones, generalmente se repiten, ¿sí? Vean cuál se repite, cuál no se repite. Yo por ahí a mitad de esta semana, les voy a dejar pasar Semana Santa, voy a ser buena, por eso no les voy a subir nada, y lo vamos a dividir la clase, ¿sí? En dos. Vean, imagínenselo ustedes en su cabeza, hagan determinaciones como las que yo les decía hoy, hemograma, glucosa urea, cortisol y una PCA, o sacando el cortisol y agregando un colesterol. A ver cómo ustedes armarían las indicaciones, qué le agregarían y qué le sacarían y a partir de qué hora le dirían al paciente que asista y cómo quieren que asista. Y así lo van a ir armando y lo van a ir entendiendo. Y en la próxima clase, bueno, vemos eso y arrancamos con toda esta parte de orina que está bueno, pero hay que tomarlo concentrado. Y ya vienen con la cabeza como media llena para que me puedan entender todo lo que es la orina de 24. Tenemos orina de 24, la orina completa común, orina de 2 horas, entonces por ahí necesito tenerlas bien despiertas. ¿Sí? Bueno, Sí, Bueno, y acuérdense, no va a ser para la clase que viene, pero para las siguientes que tengan las preguntas de los exámenes impresas, escritas o como ustedes quieran, así las podemos ir corrigiendo y les van quedando para el final, ¿sí? bueno. sí, sí. Porque vuelvo a lo mismo, se van a repetir, ¿sí? Hay muchas que se van a repetir, van a ser las mismas de 20 preguntas, 10 seguramente se van a repetir, 8 el resto van a ser todas nuevas, pero necesito que esas 8 o 10 ustedes las tengan estudiadas, ¿sí? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, chicas, buen fin de semana largo para todas, disfruten, descansen un poco y nos vemos el martes de la semana que viene. Listo. Bien, Igualmente. Gracias. Luego. Adiós. Chao, chao. Chau.